Un cariñoso y cordial saludo para todos nuestros amigos, para usted también, amigo televidente, que se encuentra ahí frente a la pantalla de su televisor. Y hoy tenemos un tema de palpitante actualidad, justamente y en gran medida por los acontecimientos que se están presentando a nivel mundial. Terribles masacres, matanzas sin ton ni son, gente que toma vehículos y en cualquier ciudad del mundo, en una manifestación o un acto público, atropella a docenas de personas, niños también, niñas que están matando en sus aulas, en sus centros escolares, niñas y niños de 12, 13, 15 años, es algo realmente espantoso. Por eso nuestro título de hoy, Jesús y estrategias bíblicas ministrando liberación. Realmente es cierto. Y la mayoría de personas, incluso los agnósticos, la gente que dice no cree en nada, están diciendo en las páginas de los periódicos, en los noticieros de televisión, esto es diabólico, esto es satánico, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están sucediendo estas cosas tan terribles? Urgente para el día de hoy, repito nuestro tema, Jesús, estrategias bíblicas ministrando liberación. Liberación que se necesita de manera urgente para el día de hoy. También se están requiriendo ministerios y creyentes idóneos, pero creyentes balanceados, sin fanatismos carnales, antibíblicos, haciendo un show, imitando una liberación. Pero ¿cuál es nuestro modelo perfecto para poder hacer las cosas así, con las estrategias bíblicas balanceadas? Ni más ni menos que es Jesús de Nazaret. Y viene muy al caso en nuestra introducción las palabras proféticas que se encuentran en la Biblia que nos dicen lo siguiente. Ya le digo cuál es el texto, en qué lugar se encuentra. En los días finales vendrán tiempos chalepos, del original griego, chalepos, que significa peligrosos. Esta es la traducción literal del término. Tiempos salvajes, dolorosos, tiempos fieros, dañinos y peligrosos. El texto se encuentra en 2 Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 1. Sí, claro, lo podemos reiterar. Mire, está profetizado en la Biblia, tiempos finales vendrán, algo muy doloroso, tiempos difíciles, salvajes, dice la Biblia, dolorosos, fieros, dañinos. Ahora, el ministerio de Jesús de Nazaret realmente fue contundente y demoledor para poder presentar una alternativa, la mejor alternativa, una respuesta, la mejor respuesta para el mundo. Entonces, permítame rápidamente compartir con ustedes algunos pequeños tips importantísimos del modelo perfecto de Jesús de Nazaret. En primer lugar, para tomar control de los espíritus malignos, demoníacos, tenemos que utilizar el ministerio con la palabra de Dios. Sí, señores, muy importante, y ya vamos a ver por qué. Jesús mismo tuvo una discusión teológica, imagínense, una discusión teológica de tú a tú con el diablo, de palabra iba, palabra venía. Pero por ahora miren, Mateo capítulo 8, los versículos 16 y 17. Por favor, acompáñeme ahí en su Biblia. Si no la tiene, no se preocupe usted también, amigo televidente, porque le voy a estar leyendo directamente. La Biblia nos dice lo siguiente en Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Jesucristo mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Mire qué impresionante y contundente es. Le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Entonces, nuestro primer instrumento muy importante con la palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra de Dios. Es la palabra de autoridad. Es lo que Dios ha proclamado. De un lado, de amor, de compasión y bendición para el pecador que se arrepiente,
pero por otro lado también hay una palabra de autoridad que ahora está sustentada y está respaldada por el poder de Jesucristo de Nazaret, quien, cuando dice la Biblia en la epístola a los Colosenses, el capítulo 3, que expuso a los principados, triunfando públicamente sobre ellos en la cruz del Calvario. Los demonios saben que están vencidos y hay que declarar una palabra contundente. Aquí ya encontramos la primera premisa de nuestro modelo perfecto. Él utilizó el poder de la palabra. Dice, por la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los que estaban enfermos. La Biblia nos dice que se cumplía, Jesús mismo dijo que se cumplía lo que estaba escrito en el libro del profeta Isaías, quien tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, lo que estaba escrito acerca de Jesús de Nazaret. Ahora, al mirar eso justamente en el libro de Isaías, por favor yo le invito para que usted venga un momentico conmigo y encuentre la expresión de lo que hay en el libro de Isaías. El capítulo 53 nos dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo 4: ciertamente Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La autoridad de la palabra es que Jesús tiene toda potestad sobre los espíritus malignos y también sobre las enfermedades, y gracias a Dios. Ahora, hay algo interesante al escribir el asunto de la palabra. Por ejemplo, se lo dejo rápidamente así para que el tiempo nos rinda, que en la epístola a los Efesios se habla de toda la armadura del cristiano y habla del yelmo, el casco, habla también de los lomos como se ciñen, pero hay una espada. En esa armadura del cristiano hay varios elementos, en efecto que sí, pero el único de ellos ofensivo, el único ofensivo es la palabra de Dios. La Biblia dice que esa arma está en el poder de la palabra de Dios. En la tentación, el Señor Jesús, lo acabo de mencionar, pero vamos a verlo enseguida, hubo una guerra teológica entre el diablo y Jesús. Imagínense cómo será el poder de la palabra, que el diablo la estaba utilizando, torciéndola, malinterpretándola para su propio beneficio. ¿Qué significa esto? Increíble. El diablo es un teólogo. Él conoce la palabra y él sabe el poder que hay en la palabra. Así que vámonos un momentico, por favor, al Evangelio de Lucas. Acompáñeme rápidamente, donde encontramos esta batalla de Jesús de Nazaret contra Satanás. En Lucas el capítulo 4 y el versículo 8, la palabra de Dios, la Biblia, dice lo siguiente: respondiendo Jesús le dijo al diablo: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Observe la palabra, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero luego en el versículo 12, respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque imagínese, el diablo le estaba contestando siempre con la palabra. Entonces el diablo le dice: está escrito, a sus ángeles mandará sobre tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Si eres el Hijo de Dios, sube al pináculo del templo aquí en Jerusalén y arrójate, porque en la palabra está. ¿Se da cuenta? Quería que Jesús cometiera un suicidio, pero además, si Jesús obedecía lo que el diablo le estaba diciendo, hubiera quedado bajo la jurisdicción y la autoridad de Satanás. Pero vea lo astuto, él tuerce la palabra de Dios. El diablo, Satanás, le estuvo contestando siempre lo mismo y estaba utilizando la Biblia misma, los rollos del Antiguo Testamento. Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. En el versículo 12 dice: dicho está. Jesús utilizó la palabra, pero el diablo la quería utilizar. Mire, en nuestras experiencias, en mi experiencia personal, he visto que los demonios o bien citan la Biblia, la palabra de Dios, dándole otra interpretación contraria para confundir, o la niegan.
Yo he estado orando en alguna de nuestras cruzadas evangelísticas, en algún coliseo, en un estadio al aire libre, en algún auditorio, y cuando se manifiesta un demonio y he ido a reprenderle, a atarle en el nombre de Jesús, entonces dice: Dios no tiene poder, Jesucristo no tiene poder, usted no tiene poder. Es así como el diablo a veces contesta. Y en el momento en que uno cita la palabra y toma la autoridad del Señor, he visto a los demonios a través de la persona que están poseyendo chillar: no me atormentes, no me atormentes. Yo creo que muchas personas que han visto nuestras predicaciones y conferencias me han oído contar algunos casos similares de lo que ha sucedido, pero no tengo tiempo. Tenemos grabaciones, tenemos registros fílmicos de las cruzadas donde hemos estado y son la evidencia que eso ha sucedido. Primera conclusión para todos nosotros, para alguna persona que está comenzando su ministerio o también para todos los creyentes. Quiere decir que al ministrar liberación correctamente, sin excesos y equivocaciones, usted debe utilizar la Biblia, la palabra del Señor. El Señor Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Ya vamos a mirar esa segunda partecita también. Entonces, para tener éxito, para tener victoria sobre las potestades de Satanás, utilice usted el poder de la palabra de Dios. La Biblia nos dice en el mismo Evangelio de Lucas 24 algo impresionante. Es una marca registrada. Por favor, si está tomando nota, escriba esto porque va a ser muy importante para usted. La Biblia dice del Señor que era varón poderoso en la palabra, comillas. Lucas 24, 19, varón poderoso en la palabra. También en el libro de Apocalipsis, más adelante, en el capítulo 12, encontramos otra referencia importantísima que nos puede ayudar para que nosotros tengamos en cuenta y podamos ser victoriosos en el nombre de Jesús. Apocalipsis capítulo 12, acompáñenme por allí, y en el versículo 9 dice lo siguiente: Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles malignos fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. Vea qué tremendo. Y hay dos elementos poderosos aquí. Atención, hay que tenerlos en cuenta. Cuando usted ministre, por favor, hágalo con fe. ¿Y qué quiere decir? Fe en la palabra, confianza en la palabra, seguridad en lo que Dios ya ha establecido, seguridad en un hecho que, como dicen los abogados, es fáctico, es comprobado, es irrefutable. Escuche bien: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, que es Jesucristo, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, es impresionante la autoridad, porque aquí la Biblia dice ellos, está hablando de los hijos de Dios, está hablando de los creyentes en Jesucristo de Nazaret. Tenemos autoridad por medio de la sangre del Cordero, que lo derrotó, nos limpió a nosotros, a él lo derrotó, y de la palabra del testimonio de ellos. Implica que nosotros tenemos plena autoridad, registro, validación. Estamos validados por Dios para utilizar la santa palabra, y nos dice la Biblia que le hemos vencido por la palabra del testimonio. Así que muy importante la palabra de Dios. Por eso, alguien que necesita ministrar en contra del maligno, un evangelista, un apóstol, un profeta, cualesquiera que sea, un predicador, necesita la palabra de Dios, conocer la palabra, tener confianza, creer la palabra y ministrarla con autoridad. Y aquí voy a referirme una vez más, y disculpen, alguna vez lo hemos mencionado,
pero un predicador para predicadores impresionante. Nuestro amigo, otra vez, nuestro amigo Billy Graham, quien cuando me invitó al gran congreso en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, Países Bajos, unas frases que él dijo que eran importantes y jamás se me olvidaron. Preach with authority, predica con autoridad. Sí, preach with authority, preach with urgency, predica con urgencia. Preach the word. Oh, qué interesante, qué tremendo que él dijo, predica la palabra. Implicaba que para predicar con autoridad, que para predicar con poder, hay que predicar la palabra. Preach the word. Preach with authority. Preach with urgency. Predica con urgencia. Predica con autoridad. Predica la palabra. Eso es lo que nos dice la Biblia aquí. Entonces, número 1, rápidamente, ya hemos visto, es la palabra. Número 2, ministre en el poder, en el nombre del Señor Jesucristo, que ya de paso también lo hemos mencionado. Usted recuerda que el diablo está vencido por el poder de Jesús. Marcos capítulo 16, por favor, acompáñeme rápidamente allí, porque estamos mirando elementos importantes. Marcos capítulo 16, y el versículo 17, el Señor Jesús mismo declaró lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, aquí está la palabra. Ahora 2, en el nombre de Jesucristo. En mi nombre, dijo él, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, que ha sucedido, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Él tiene la autoridad, Él tiene el sello registrado, Él tiene el derecho, Él tiene todos los derechos porque venció a Satanás en la cruz. Una vez más, Colosenses 3, la Biblia dice que expuso a los principados y potestades muriendo en la cruz del Calvario, y por medio de su sangre, dice la Biblia, nosotros hemos vencido al maligno. Entonces, ministre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquí dice el que creyere, estas señales seguirán a los que creyeren, dijo el Señor Jesús. Atención, muy importante, importantísimo. Las señales vienen detrás. Nosotros no vamos detrás de las señales. ¡Wow! Esto es fundamental. Es decir, nosotros no vamos a fabricar milagros, porque ha sucedido. Y justamente por eso fue que hicimos la introducción en el día de hoy. Sin fanatismos carnales antibíblicos, tratando de decir aquí hubo un milagro. No, las señales no es para que nosotros vayamos detrás de ellas. Dice, las señales nos seguirán cuando ministramos y creemos en el poder del Señor Jesucristo. Entonces, eso es muy importante. Aquí hay un verbo aoristo en el griego. Cuando dice la Biblia en Marcos, estas señales seguirán, ese aoristo en el griego es un futuro continuo. Significa seguirán y seguirán y seguirán y seguirán, porque hay muchas confesiones, credos de fe, declaraciones de fe, de organizaciones que dicen que los milagros fueron para la época de Jesús de Nazaret, que eso era para cuando empezaba su ministerio, que eso ya no se puede ver. Pero el mismo Señor dijo, estas señales seguirán, aoristo, seguirán, seguirán y seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y, o como dice la Biblia, esto tiene efectos permanentes. La Biblia nos, hay una vez para siempre, dice la Biblia, una vez para siempre, dice la Escritura, futuro continuo. Entonces, no podemos negar los milagros y el poder del sacrificio de Jesucristo. El sacrificio fue hecho una vez, eso es cierto, pero para siempre, son efectos continuos, no podemos separarlos. Muy bien, entonces, atención, Satanás tiene miedo del nombre del Señor Jesús, porque sabe que el Señor Jesús recibió todo el poder sobre todo nombre. Le invito, por favor, en casita, tome nota, al libro de Filipenses, el capítulo 2 y los versículos 5 al 11.
Allí en Filipenses, la Biblia nos habla del poder de Dios por siempre y siempre. Pero hay otras evidencias, y es que cuando hemos predicado y orado en el nombre de Jesús, hemos visto al Señor levantar paralíticos. Hay gente a la cual le habían diagnosticado enfermedades espantosas. Una señora, por ejemplo, recuerdo en alguna ocasión, venía con un tumor terrible ahí en su pecho. Aparentemente era un cáncer. Eso era lo que me dijeron después, no me consta, pero ella fue a casa. Y luego al día siguiente volvió por la noche y estaba muy conmovida, llorando, dando su testimonio. Y dice que en la noche, mientras ella dormía, esa masa, ese tumor horrible que había allí en su seno, reventó y desapareció totalmente la enfermedad, lo cual fue confirmado unos meses más tarde. Hubo una cicatrización completa y el cáncer había desaparecido para siempre. ¿Qué significa? Que hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Recuerde, Jesús fue un varón poderoso en la palabra. Así que, por favor, no olvide. Pero esas evidencias, y le dejo otra cita bíblica para que por favor la lea en casita, y es que los apóstoles en el nombre de Jesucristo de Nazaret echaban demonios. Sí, Señor. ¿Cómo? Sí, bueno, vamos a leerla. Hechos, por favor, capítulo 16. Acompáñeme porque esto realmente se pone muy interesante. Hechos, capítulo 16 y el versículo 16 dice: aconteció que mientras iban a la oración, mientras íbamos, dice, a la oración, Pablo y Silas, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Oiga, y mire este espíritu de adivinación. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Vea, el diablo como es de astuto para camuflarse y que no lo echaran fuera. Estaba diciendo una cosa, una verdad, algo cierto. Ellos eran siervos del Dios Altísimo que anunciaban el camino de salvación. Un predicador despistado, inmaduro, inexperto, que no conoce bien la palabra, hubiera dicho: oye, qué bueno, nos está haciendo propaganda. No necesitamos tener carteles, no necesitamos, en términos modernos, tener parlantes. Mire, aquí tenemos la publicidad. Ella decía eso. Pero la Biblia dice en el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu inmundo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ya no tenía espíritu de adivinación, atraparon, capturaron, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron ante las autoridades. Bueno, lo que sigue allí más adelante es que las autoridades los agarraron y ¿sabe lo que hicieron? Les rasgaron el vestido, las ropas, y los azotaron con varas. Era uno de los más terribles castigos y torturas que podía hacer. Y después de haberles azotado mucho, dice el versículo 23, los echaron en la cárcel, mandando que los guardase con seguridad. Vea, entonces ahí tenemos este otro aspecto, este segundo punto poderosísimo. Primero, la palabra. Segundo, el nombre de Jesús, la autoridad de Jesús. Tercero, y este es muy importante también, identifique, discierna la clase de potestad, el espíritu que está operando en una persona. Usted dirá: pero ¿y cómo se hace eso? ¿Dónde dan el curso? Porque es que eso no es un asunto solamente de recibir un curso, es una revelación. Es un don del cielo, el espíritu de discernimiento para saber cuál es la fuente de la cual proviene una manifestación. Hay tres fuentes importantes: una celestial, la divina; dos, que se manifiesta mucho también. No es celestial, tampoco es demoníaca, pero es carnal.
Entonces hay una fuente carnal que es cuando se opera en la carne tratando de fabricar, como la misma Biblia dice en los libros de los Hechos, que había un señor Ezeba y había 7 hijos de él, y que dice que iban proclamando que echaban fuera demonios, pero como dicen en Colombia, pericos de los palotes, no eran nadie. Y el demonio mismo, dice la Biblia, que les habló y les dijo: nosotros sabemos quién es Jesús de Nazaret y conocemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, mequetrefes. Y dice la Biblia que el endemoniado se fue, los despedazó y salieron desnudos y heridos. Imagínense, un solo hombre, un endemoniado, con la legión que tenía, les rasgó las vestiduras desde una paliza, y dice que se fueron heridos. De tal manera que ahí tenemos en la Sagrada Escritura, hay que discernir. Y eso solamente, esa revelación la da la unción del poder del Espíritu Santo para saber qué clase de fuente o manifestación es la que se está expresando en ese momento. El Señor a Jesús así lo hizo. Por ejemplo, en Lucas, el capítulo 9, por favor, volvamos allí a Lucas, el capítulo 9, y vamos a leer el versículo 52. Acompáñeme, porque esto es realmente muy interesante. Lucas, el capítulo 9 y el versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Oiga, estos discípulos eran atrevidos, querían utilizar el poder de Dios, que cayera fuego y los consumiera porque no lo recibieron, para venganza contra la gente que no los había querido recibir. La Biblia dice que Jesús, volviéndose a ellos, a sus discípulos, los reprendió, atención, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Aquí dice, es desintegrarlas, es el original apolumi en el griego, para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Atención a lo que el Señor les dice a los mismos discípulos: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¡Wow! ¿Cómo así que predicadores estaban en otro espíritu, tratando de utilizar la Biblia o la autoridad del Señor para vengarse de los que no los querían o no los recibían? Mucho cuidado, esas actitudes. ¿Qué espíritu hay? Es un espíritu que tal vez no era del diablo, por supuesto que no, pero era un espíritu carnal, era un espíritu de venganza y era un espíritu de odio. Recordemos que el espíritu, todo espíritu, en los libros de los evangelios, cuando se habla de un espíritu es igual. La traducción gemela es un sinónimo de demonios. Y le voy a dar 2 citas bíblicas que se las dejo, por favor, para que usted las analice. Marcos 7, 25 y 29. Habla de un espíritu, eso es un demonio. En Mateo 12, 32 y 33. Sí, las voy a repetir para que las escriba. Marcos 7, 25 y 29. Y Mateo 12, 32 y 33. Bueno, y nos vamos concluyendo ya en el día de hoy. Entonces, hemos visto las formas de ministrar. Ministre en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, muy importante. Ministre con la palabra. Identifique y discierna. Número 3. Y vamos concluyendo. Ministre en el poder y la autoridad del Señor Jesús. Usted debe tener una investidura de poder y de autoridad. Hay una diferencia entre autoridad y poder. Hechos 16, versículo 18. Acompáñeme rápidamente por allí. Hechos capítulo 16 y versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Estoy volviendo a leer el texto donde Pablo dice: se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. No le dijo te ruego, le dijo te mando, y salió en aquella misma hora. ¿Qué significa? Eso se llama autoridad. Esa es la autoridad. Pero el poder es la fuerza de esa autoridad. Sí, Señor, el poder es la fuerza de esa autoridad. En Marcos 1:23, la Biblia nos dice que la gente estaba maravillada
por la autoridad de Jesucristo de Nazaret. Pero luego también la Biblia nos da el testimonio del poder de Jesús de Nazaret. En el mismo Evangelio de Lucas, el capítulo 4, dice la Biblia que el poder del Señor estaba con él para sanar. Qué importante lo que nos dice la Biblia. El poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús mismo dijo que se habían cumplido la palabra que estaba escrita en Isaías 53. Recuerde, lea por favor en casita también Lucas 4. El poder del Señor estaba con él para sanar. Y vamos concluyendo entonces los hijos de Dios en Lucas, en Apocalipsis, el capítulo 12, que ya nos paseamos allí por el capítulo 12 y el versículo 11. Pero la palabra de Dios también en todo el libro de los Hechos nos dice la Biblia, por ejemplo, textos como este: y con gran poder, oiga, los apóstoles daban testimonio de Jesucristo, sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Amigo, yo quiero que usted en este día, si no lo ha hecho, ríndale su vida a Jesucristo. Estamos en un momento, como hemos leído allí en 1 Timoteo, el capítulo 3, estamos viviendo tiempos fieros, estamos viviendo tiempos chalepos, y yo quiero reiterarlo al concluir en el día de hoy, que la Biblia nos dice en segunda Timoteo 3:1, debes saber esto, que en los días postreros, los tiempos finales, vendrán, sí, oiga, qué tremendo, días peligrosos, salvajes, chalepos, difíciles, dolorosos, fieros. Entonces, esta palabra es muy importante para hoy. Y termino con la misma introducción en el momento en que estamos viendo matanzas, masacres, manifestaciones diabólicas, niños que matan en sus escuelas, padres que matan a sus bebés. Es algo realmente impresionante, asombroso. Tiempos chalepos, peligrosos. O sea que los tiempos finales profetizados en la Biblia serían mucho peores que toda la historia de la humanidad. Dígale a Dios en este día, amigo televidente, si usted no lo ha hecho: Señor, yo me arrepiento. Repita esta oración conmigo, dígale así: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Dígale: Señor, te ruego que me limpies con la sangre que Jesucristo, tu Hijo, derramó en la cruz del Calvario. Yo creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, mi Salvador y el Señor del mundo. Dígale: te entrego mi vida. Y si usted, amigo televidente, es un estudiante de la Biblia, quizá un siervo de Dios comenzando su ministerio también, dígale: Dios, dame por favor el discernimiento, el don de discernimiento, el don de conocimiento. Dame, Señor, el poder y dame el don de sanidad para utilizar, Señor, tu palabra y tu nombre, y ver, Señor, los resultados ministrando para liberar mucha gente de todas sus aflicciones, de las ataduras demoníacas y de toda enfermedad. Yo le bendigo, amigo oyente y amigo televidente, en el día de hoy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.